Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Vamos a ir a la palabra de fe en esta hora y hoy vamos a compartir acerca de que somos precursores del bien a través de la bendición de Dios. Isaías capítulo 1, este profeta que todos amamos, que nos están de tanta bendición, nos ofrece el camino que vamos a trazar en este día delante de nosotros. Isaías capítulo 1 dice así. Busquemos juntos Isaías capítulo 1, versículo 17. Vamos a buscarlo juntos, es nuestro texto rema. Allí en pantalla ya está Isaías para que lo podamos leer. Capítulo 1, versículo 17. Amén. Dice, aprender a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Maestros del bien, es lo que nos está pidiendo el Señor. Aprender a hacer el bien. Señor, te honramos que tu palabra, que es viva y eficaz y real, entre a nuestro espíritu, entre a nuestro corazón, y nos sea concedido poder tomar de la bendición del Señor en esta hora. Amén. Todos orando, todos creyendo que se producirá una bendición especial en tu vida hoy. Siéntate, ponte cómodo. Saludamos a la audiencia que nos acompaña, quienes acaban de llegar a la casa de Dios, quienes sacamos un tiempo para buscar a Dios. Realmente estamos interesados en que Él nos bendiga espiritual, física y emocionalmente. Queremos ver cosas nuevas en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, y solo se consiguen a través de buscar a Dios. Buscando a Dios, ciertamente nuestra vida cambiará. Durante este tiempo, y este es nuestro camino en nuestros ayunos de victoria, manejamos en la casa de Dios ayunos de victoria, que son 7 ayunos de 3 días, que constituyen un ayuno de 21 días, y estamos en un nuevo tiempo de esa serie de ayunos que se llama Precursores de la Victoria. Nuestro plan para este año es ordenar la casa, y debe ser ordenada en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestra vida familiar, aún en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida laboral. Y ordenar la casa no es otra cosa que poner cada cosa en su lugar. Eso es otro, colocar cada cosa como corresponde. Y para eso, para ser esos precursores de la victoria, estamos trazando un camino. En nuestro primer tiempo de ayuno, hablamos del camino que se traza a través de la oración. Todas las cosas que se consiguen en la iglesia del Señor son a través de la oración. Si te preguntas por qué sigue habiendo pobreza, por qué sigue habiendo enfermedad, por qué sigue habiendo dificultades, por una sola razón, porque no hay oración. Porque las personas no están dispuestas a pagar el precio. Alguien quiere la mejor universidad, el mejor trabajo, el mejor estilo de vida, pero eso se consigue únicamente en oración, porque la Biblia es clara y el Señor Jesús pasaba toda la noche orando, toda la noche, y siendo Él la persona que es, nos enseña que a través de la oración, la única forma, y obviamente los premios son esencialmente espirituales, porque alguien allí viendo va a decir, no, entonces el sacrificio de la cruz, y entonces que no es por obras, no es por obras, porque nosotros no oramos para que Dios haga, oramos por lo que Él ya hizo, en agradecimiento a nuestro Dios. Pero, por supuesto, no podemos desconocer que el llamamiento tiene premios, y los premios son las bendiciones que tú esperas. Y si no fuera así, el Señor no habría dicho, orad sin cesar. Y si no fuera así, el Señor no había dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, y buscad y hallaréis. Así que la forma en que buscamos y golpeamos en los cielos y tocamos al reino de los cielos es a través de la oración. Pero esa oración sin fe no tiene poder. Y si me levanto pensando que jamás se producirá el milagro, que es imposible que el milagro se produzca, bueno, hablamos un poco del espíritu de desánimo y desaliento, pero también del terrible espíritu de incredulidad. Y hoy hablaremos de ser precursores de la victoria a través del bien. El bien es algo como tan etéreo y tan filosófico que normalmente uno le pregunta a alguien qué es el bien y las personas no saben qué es el bien. Entonces, por eso Isaías
comenzamos con el profeta Isaías, que está allí en pantalla. Isaías capítulo 1, verso 17, dice que aprender a hacer el bien. Que el bien es algo que se aprende, que no nacimos. Fíjense que el mal sí no hay que enseñar. Nunca hay que enseñar el mal. El niño va al colegio, el siguiente nené está subiendo los hombros y él los sube. Automáticamente le sale natural, por la naturaleza pecaminosa. En su adolescencia de la infancia, porque son los 2 años la adolescencia de la primera infancia. La primera infancia va de los 0 a los 6 años y la adolescencia de la primera infancia son los 2 años y 3 años. Los tremendos 2 años y 3 años, ¿cierto? Donde los niños no quiero, no hago, y se ponen bravitos y se paran contra la pared sin que tú los mandes a la pared, ¿cierto? En esta adolescencia, que algunos se quedaron en ella para siempre, ¿cierto? En esta adolescencia de la primera infancia, y cada una de las etapas de nuestra vida tiene sus procesos, a veces nos quedamos en el no. Y cuando llegamos a hacer el bien en nuestra vida adulta, empezamos a entender que el bien debe ser aprendido. Entonces, bueno, nuestro presidente Rafael Núñez hace mucho más de 100 años, por allá por el año 1886, dijo algo que es profético y podemos guardar en nuestro corazón, que en esta nación el bien germina. Así que me parece maravilloso que nuestro himno nacional lo dice. El bien germina en esta nación. Es decir, que nace aquí. Ojalá eso sea producido en nuestro espíritu, ¿cierto? Pero vamos a hablar primero del concepto, vamos después a hablar del problema y vamos a hablar después de la solución. Esa es la forma en que trabajamos siempre en la casa de Dios. Trabajamos hablando del concepto, evidenciando lo que Dios nos está pidiendo y entendiendo aquí y recibiendo aquí lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios nos está pidiendo es que seamos precursores, es decir, que nos vayamos adelante de nuestra familia. Ellos no que vayan atrás, puede que vayan a un lado, pero antes de que tomen todas las fuerzas que se necesitan, alguien tiene que pararse. Alguien, ese alguien puede ser tú. Ese alguien puede ser tú. Y no importa si eres hijo, hija, esposa, hermano, primo, una sola persona. El mundo dice que una golondrina no hace llover, pero antes de comenzar precursores de la victoria, y tal vez sea la fuente que me dio el Señor para entender, estaba enfrente de la finca una golondrina para allá y para allá, una solita, y empezó a llover y yo dije, ve, sí se puede, y entendí que nosotros podemos ser esa golondrina que en nuestra familia traiga la lluvia de la bendición, pero necesita alguien pararse como precursor, y el precursor tiene que ser una persona de oración, tiene que ser una persona de fe, pero tiene que ser una persona que sabe hacer el bien. Entonces, el bien se aprende, es lo primero que diré, ¿sabes? Y vamos a buscar ese concepto que muy seguramente todos tenemos en el corazón de diferentes maneras, ¿cierto? ¿Qué es el bien? Bueno, no lo pensemos desde la filosofía, pensémoslo desde nuestros caminos. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué te imaginas tú que es hacer el bien? Bueno, en sentido cristiano, el bien son esas cualidades internas que están dentro de nosotros que se van a mostrar externamente a favor de otros. En un sentido muy cristiano, no en el sentido filosófico, sino en un sentido muy cristiano. Esas cualidades internas que nos darán una vida espiritual vibrante, que nos permitirán ser de bendición para otros, eso es el bien. Pero eso no es algo con lo que nacimos puesto dentro de nuestro ser. Fíjese, no entenderemos jamás por qué nacimos con la naturaleza pecaminosa y por qué no nacimos con la estrechez para hacer el bien y con esa obra interna, aunque sí nacimos. Bueno, era una de las palabras de Juan Jacobo Rousseau, recuerda, el hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe, pero la Biblia no nos lo dice así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para la victoria? Que una persona se levante y diga, yo quiero hacer el mayor bien que pueda, a la mayor cantidad de personas que pueda, especialmente, dice el escritor bíblico, a los de la familia de la fe, especialmente a nuestros hermanos en Cristo, comenzando desde nuestra familia en Cristo, la familia nuclear, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Bueno, entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que alguien en tu casa se involucre con el bien, que alguien en tu casa, en el plan de Dios para la victoria, Dios anda en búsqueda, dice la Escritura, de personas que quieran hacer el bien. Y como es una palabra tan ahí, tan etérea, como que está en el aire, y que sí, yo sí quiero el bien, pero no sé cómo, pero yo sí quiero hacer el bien, pero nadie me lo enseña, es necesario
que puedas entender qué te está pidiendo el Señor y qué quiere Dios que hagas. Absolutamente todos los que estamos aquí tenemos sueños y tenemos metas. Y algunas personas piensan que podemos poner las metas delante del Señor y levantar nuestros pies y acostarnos y rascarnos la pancita. Pero no funciona así. Y simplemente todas las metas tienen que ser realizadas por personas. Y todo lo que dice el Señor en la Biblia es sí y es amén por medio de nosotros. Puedes decirle que está a tu lado, el instrumento eres tú, ¿cierto? El instrumento para tener una bendición eres tú. Porque si tú vas a un trabajo y tú eres el mejor, te vas a hacer indispensable, te van a necesitar y van a decir, ¿dónde sacamos otro igual? Nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado que te han visto como esa persona única, capaz de realizar ese trabajo que nadie más puede realizar. Pues así te ve el Señor Dios Todopoderoso, capaz de hacer el bien. Lo primero que tenemos que saber de el bien, lo primero que tenemos que saber que son esas cualidades internas que te capacitan para. El bien no es solamente para mí, el bien es para los demás. Y a través del bien es que tú te convertirás en un precursor. Y a través de hacer ese bien es que tú te convertirás en esa persona capaz de llevar a tu familia a la victoria y de ver la victoria. No hay una sola persona que diga, ay, qué chévere la infelicidad, uno se siente tan feliz, tan pobre y en carencias. No, nosotros no vivimos de esa manera. Todos esperamos una vida diferente, un hogar bonito, una economía más que solvente, más que de lo necesario, porque Dios no lo mueve solamente las necesidades, sino que quiere realmente bendecirte más que cualquier cosa. Dios espera tu bien espiritual. Entonces necesitamos entender que a ello hemos sido llamados. Pero si la Biblia dice aprende, es porque necesitamos que alguien nos lo enseñe. Porque la Biblia dice, aprende a hacer el bien. Así que es un ejercicio. No estábamos un día en kinder y por un saltón fuimos a dar a 11. Y por un saltón nos graduamos del pregrado de los primeros 5 años. Y después un día aparecimos con un cartón de especialización. No, es un proceso que tomó muchos años. Y que en esos años aprendimos cosas que nos sirvieron, otras cosas que no utilizamos tanto, pero igual están aquí. Y algunas que fueron más profundas a nuestra vida porque involucraron sentimientos están aquí, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender a hacer el bien. El texto nos dice que en el plan de Dios para tu victoria, el precursor debe aprender. Y para aprender a veces hay que desaprender, ¿cierto, mis amados? Proverbios 27, vamos a buscarlo juntos, nos dice que el bien se aprende. Y Proverbios 3:27, perdónenme, Proverbios, unas hojitas atrás de Isaías. ¿Qué nos dice el Señor? Que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, que cada uno de nosotros tiene que levantarse. Y Proverbios 3, en el verso 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, algo que tenemos que saber es que hacer el bien se aprende. Se aprende por medio de la oración y se aprende por no negarnos, ¿cierto? Frente al bien, algunas personas olvidaron hacer el bien. Otras personas no han aprendido a hacer el bien. Así que sea por ignorancia que no hacemos el bien, o sea por descuido porque no estamos buscando el bien, o sea porque nos negamos, no queremos. Querer es un acto de la voluntad. Y la Biblia dice que Dios pone en ti el querer como el hacer. Entonces, para hacer el bien, tienes que querer hacerlo. Y por eso la invitación del escritor bíblico es, no te niegues. Una de las cosas que hacemos a veces como personas es negarnos a hacer el bien. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. Algunas personas sabemos orar, pero nos negamos a orar, ¿cierto? Algunas personas, para aprender a hacer el bien, estudiaba algunas estadísticas de este tiempo, de hoy, de ahora, y decía que la mayoría de los pastores de este tiempo, un 90% dice la estadística, se hizo tan solamente en los Estados Unidos y Canadá, y los pastores oran el 10%. Están orando 10 minutos diarios, los pastores, pero en cambio la iglesia, nadie está orando. No ora nada la iglesia.
Estamos hablando de momentos tremendos para la iglesia de Jesucristo. Usted está fuera de la lista de esas personas que no oran nunca. La estadística dice que además las personas ahora, en post-pandemia, y todos estos ejercicios estadísticos han sido hechos de pandemia para acá, ahora las personas oran, bueno, en todos los siglos, pero ahora más, solamente cuando tienen problemas y solamente cuando tienen necesidades. Y aún así, siendo un problema personal y una necesidad personal, ninguna persona ora más de 5 minutos, salvo los pastores que oran 10 minutos. ¿Se imagina usted viviendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía y nuestra salud con una oración de 10 minutos? Cuando Jesús dijo a sus discípulos, no han podido volar ni siquiera una hora. Una hora es la oración de los bebés espirituales. ¿Cierto, mis amados? Una hora es la oración de los bebés espirituales. Pero si hoy ni siquiera los ministros, pastores, evangelistas, profetas y maestros somos personas de oración, ¿qué esperamos de la iglesia? Entonces, aprender a hacer el bien es un ejercicio que requiere una decisión y que requiere disciplina. Como dijera el pastor Benny en alguna oportunidad, Benny Hinn, dejar de orar solamente un día ya es un problema para la vida espiritual, porque volver a comenzar al día siguiente será un poco difícil. No sé si has hecho ejercicio, no sé si has sacado tiempo para hacer ejercicio físico. Comenzar va tomando un ritmo, ¿cierto? Comienzas por 1 kilo de pesas, por 2, por 5, por 10, hasta que tu cuerpo te va diciendo 15, 20 kilos, hasta que dejas de hacer ese ejercicio unos días y después ya tienes que volver a comenzar por el kilo nuevamente porque el cuerpo no te responde. Porque así es la vida espiritual. Así que aprender a hacer el bien es un ejercicio que toma disciplina. Y lo primero que hay que hacer es aprender a hacerlo. Y aprender a hacerlo requiere una disciplina. Disciplina es la determinación constante de realizar algo sí o sí. Eso es disciplina. Determinación constante. Determinación de permanecer. La determinación de decir, voy a hacer ejercicios espirituales, o voy a hacer ejercicios físicos, o voy a hacer lecturas diarias, o voy a realizar este trabajo, pero tengo que hacerlo sin cansarme, con la voluntad puesta en el Señor. Pero la Biblia no nos dice solamente esto, también nos dice, si abres el Salmo 37, unas hojitas atrás de Proverbios, el Salmo 37, en el versículo 3, vamos todos a buscar el bellísimo y completísimo Salmo 37, que nos dice, confía en Jehová, versículo 3, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y quisiera que subraye conceder las peticiones del corazón, porque ¿a qué está ligado el conceder las peticiones del corazón? A hacer el bien. Está ligado. Y todos absolutamente queremos, todos, que se nos concedan las peticiones del corazón. Pero ¿está ligado a qué? A aprender a hacer el bien. ¿Quieres que se te concedan las peticiones de tu corazón? ¿Quieres orar y que la oración sea efectiva y todo se conceda? ¿Sabes qué dice Dios? Aprende a hacer el bien. Por eso, nosotros fuimos dotados por el Espíritu de Dios cuando aceptamos a Cristo como Salvador, con la facultad para hacer el bien. Infortunadamente, y lo digo con gran respeto, pero en el inconverso no está la capacidad para hacer el bien. Está la astucia, aún la sagacidad para hacer el mal. Jesús mismo dijo en una de sus parábolas, mira, él hacer el mal sí sabe, y hacer el bien no puede, pero nosotros sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el cumplimiento de las peticiones del corazón, tuyas y mías, está directamente proporcional a hacer el bien. Entonces, ¿cómo se van a conceder tus deseos? ¿Cómo se van a conceder tus metas? ¿Cómo vas a alcanzar tus propósitos? Haciendo el bien. Si somos promotores del bien, si hacemos lo posible por hacer el bien, y cuando hablamos de hacer el bien, hablamos de actuar correctamente, de pensar correctamente, de accionar nuestra vida hacia beneficios para el otro. Eso es hacer el bien. Cuando nosotros pensamos en hacer el bien, como que el primer concepto que se nos venía era como las obras de caridad, ¿no?
como que eso es hacer el bien, como que realmente no hemos entendido el concepto. Pero hacer el bien en diccionario, en nuestro concepto de diccionario, es hacer algo de provecho, bienestar y felicidad y salud para nosotros y para los demás. Eso es lo que dice el diccionario que es hacer el bien. El diccionario normal, el diccionario de la lengua castellana, ¿amén? Pero en la Biblia, hacer el bien es ese proceso por el cual yo voy causando mi bendición y encauzando la bendición de otros, como decimos aquí, bendecidos para bendecir. Es ese proceso por el cual yo voy aprendiendo las cosas que están bonitas y agradables y son de bendición delante de Dios, y voy desaprendiendo de mi vida y de mi corazón las cosas que ofenden y molestan a Dios. Yo tengo que saber que a Dios le molesta la ansiedad, y aunque no es algo que yo produzca por mi propio parecer, hay cosas que el Señor me ha dicho que yo puedo hacer, y no solamente contar hasta 10 ni tomarme el vaso de agua, sino orar. El Señor dijo que cambie mi ansiedad por oración, y si yo estoy ansioso es porque estoy orando menos o estoy orando mal. Tengo que encontrar en el meollo del asunto que no estoy haciendo, que no me estoy colaborando a mí mismo para hacer el bien, porque no estoy en el camino del Señor para enfermarme con estrés, con angustia, con preocupación, sino para desaprender. Ahora tú dices, bueno, hablaremos más adelante en este mismo ayuno acerca de cómo se desaprende, porque Dios nos está haciendo una invitación, y no es solamente una invitación somera de si quieres aprender a hacer el bien, sino es un mandato. Aprende a hacer el bien y haz el bien, y tú vas a poder recibir los deseos de tu corazón. Si esa fuera la única motivación, es una buena motivación, pero hay mucha más motivación. Si esa fuera la única razón para hacer el bien, es muy bueno, recibirás los deseos de tu corazón, pero hay muchas más razones para hacer el bien, no solo por la satisfacción que produce en el espíritu, sino la gloria que el Señor recibe, porque cuando tú haces el bien o le das bien a alguien, esa persona le dará la gloria a Dios. Entonces esa es una motivación de bendición. Así que, mis amados, ¿qué nos está pidiendo Dios? Porque quiero ser clara y reticente en esto, muy concluyente también en esto. Dios nos está pidiendo que seamos precursores de la victoria a través de la oración, a través de la fe, pero también a través del bien. Si miramos los trabajos de la mujer virtuosa, dice que era la primera en levantarse y la última en acostarse. Dice que trabajaba en tantas cosas que si se antojaba de una finca la podía comprar, y que si se antojaba de una ropa la podía comprar, porque sus hijos y su esposo y aún sus criados ya estaban vestidos de ropas dobles. ¿Sabes qué dice? Que el armario de sus hijos y su familia y hasta sus empleados estaba lleno. Y uno mira todas estas cosas y dice, ¿cómo sucedió? Porque esta mujer aprendió a hacer el bien en todas las áreas de su vida, como madre, como esposa, como hija, como hermana, como amiga, como varón. Entonces lo que Dios nos está pidiendo es que desaprendamos y aprender, porque no solamente meditamos hoy en el concepto de bien. Hoy, mis amados, siempre hablamos del concepto porque me gusta espiritualmente que quede claro lo que Dios nos está pidiendo, para que ninguna persona diga, pero es que yo no entiendo, pero es que eso con qué se come y eso cómo se hace. Aprender es un ejercicio y hay que estudiar para aprender. Aprender no es algo que te viene así. De hecho, repitiéndolo muchas veces, estudiándolo mucho, puede que no se te quede. Y si se te queda solo en la teoría, se quedará acá. Solo la práctica lo llevará acá. Es muy necesario que aprendamos. Y para aprender hay que hacer el ejercicio de estudiar, de investigar. Para aprender hay también que hacer el ejercicio de desaprender. Aprender es por el acto por el cual yo traigo al conocimiento de mi espíritu y de mi corazón lo que mi espíritu y mi corazón necesitan. Por eso necesito también sacar lo que debo desaprender. Algunos de nosotros aprendimos a mentir, porque en nuestra casa nuestro padre decía, dígale al vecino que no estoy, dígale que mañana le pago, dígale que no tengo plata. Y nosotros de alguna manera grabamos en nuestro inconsciente que no está mal mentir, causa lo que aprendimos mal
en el cuidado del cuerpo. Pero también algunas personas no hemos crecido espiritualmente porque aprendimos otras cosas que hay que desaprender. Y hoy necesitamos volver al camino y aprender solo lo bueno. Para quienes no lo saben, eso es lo que constituye la palabra sana doctrina. Sana doctrina son las enseñanzas santas que me ayudan a hacer el bien. Por eso las personas que pensaban que sana doctrina era el conocimiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban un poquito fuera de propósito, porque muchas personas creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tienen sana doctrina. Porque sana doctrina son las enseñanzas que me ayudan a mí a hacer el bien. Entonces, hacer el bien es en primera instancia un mandato. Aprende a hacer el bien. Dios no te está diciendo si quieres, si puedes, si se te ocurre o te dan ganas, sino es un mandamiento. Y los mandatos son: mándese y cúmplase. En segunda instancia, es una decisión. Es una decisión, porque como acabamos de leer en Proverbios 3, es tu decisión. Cada persona, ¿cierto? ¿Conoces a los chicos que la gente importunadamente por ignorancia llama hiperactivos? ¿Conoces a todos aquellos niños que alguien los ha tratado de trastornados? Porque la hiperactividad es un trastorno del conocimiento y comportacional. Así que cuando decimos mi niño es hiperactivo, lo estoy tratando de trastornado y lo estoy atando. Simplemente, ¿por qué? Porque es un niño que es muy inteligente, que tiene una acción de demasiadas energías y las suelta todas. Y las personas que no sabían manejar esos conocimientos de ese niño y que no sabían cómo llevar a ese niño al conocimiento, dijeron: es que él no puede, es que él no sabe, es que él tiene el trastorno de la hiperactividad. Pero ¿cómo se maneja ello? Desde el desaprender y enseñar lo correcto, ¿cierto? El de ver que este nené es muy útil para los deportes, que vive saltando, corriendo y orientando eso, ¿cierto? Cuando tú ves esos trastornos en tu bebé, y esto que en Colombia denominamos la chispa adelantada, tú puedes saber qué haces con eso, ¿cierto? ¿Qué hizo la mamá del señor Pablo Escobar con eso? Potenciarlo para el mal. Potenciarlo para el mal. Y cuando los niños tienen la chispa adelantada y no son potenciados y no aprenden a hacer el bien, eso se va a potenciar para el mal. Cuando vemos a los niños con esas capacidades tan histriónicas, como madres y padres tenemos que saber hacia dónde vamos a canalizar esas energías y canalizar ese entendimiento. Esta señora madre de este hombre, y muy seguramente de muchas personas que en este mundo canalizaron su tiempo, su energía, su sabiduría y su inteligencia hacia el mal, son tremendas personas capaces de hacer el mal. ¿Las llamaríamos bruticas? No. Hay personas allá muy inteligentes, no sabias, para nada sabias, pero sí muy inteligentes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es canalizar los mandatos de Dios, la palabra de Dios, hacia el bien, hacia lo correcto, hacia lo verdadero. Para eso Filipenses 4:8 es una bendición, que dice: en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo que es buen nombre, y la lista sigue: en esto pensar. Así que la invitación que nos hace el Señor en esta hora es aprender a hacer el bien. Primero, mirando cuánto bien conocemos, mirando cuánto bien sabemos, y eso lo sabemos a través del conocimiento que tenemos de las Escrituras, pero también mirando cuántas cosas tenemos que desaprender, hacia dónde hemos canalizado nuestra inteligencia desde niños, hacia dónde inteligencia es acumulación de conocimientos, solamente eso. Sabiduría es la aplicación correcta de esos conocimientos, y entendimiento es la mezcla perfecta de la inteligencia y la sabiduría. Lo sabes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos inteligencia hay muchos conocimientos, pero si esos conocimientos no obran para el bien y no son usados, no alcanzamos sabiduría. Sabiduría es poder canalizar toda esa inteligencia hacia el bien, y entendimiento es tomar esa inteligencia y esa sabiduría y producir el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que la Biblia en 1 Samuel 25 dice que Abigail era una mujer de buen entendimiento, porque con una sola decisión pudo salvar a toda su casa. Para la tarde de ese día, su esposo y sus hijos debían estar muertos, pero ella, con su buen entendimiento, con la inteligencia que Dios la dotó y la sabiduría, con inteligencia organizó un detalle para entregárselo a David. No te estoy hablando en chino, ¿cierto que no? ¿Sabes quién es Abigail, cierto?
¿Todos saben quién es Abigail? ¿Sabes quién es Abigail? Por amor a ti te lo cuento. Abigail es una esposa de David que él la conoció en una encrucijada de su vida, donde por aprender mal, por haber escuchado una información incorrecta, él estaba dispuesto a tomar venganza. Especialmente nos cabe el texto, le invito a leerlo en este tiempo de ayuno, es Primera de Samuel capítulo 25, porque nos recrea la historia de David aprendiendo a hacer el bien. Y se lo enseñó una mujer. Entonces, David cuidó por muchos meses el rebaño de un señor muy terrible, de un hombre muy terrible. Este hombrecito, con suprema avaricia y con supremo orgullo, cuando David le dijo, hemos estado trabajando para usted un poco de tiempo y no hemos recibido ningún beneficio. ¿Podría, por favor, en este tiempo que usted va a tomar sus ovejitas, obsequiarnos una para que comamos todos? Él contestó, no, yo no conozco a ese hombre David, además anda huyendo de su señor y yo no tengo por qué ayudarle. David se enloqueció y dijo, para mal, cuidé yo las ovejas de ese varón, ahora voy a ir a vengarme. Entonces tomó David la decisión de ir y matar a este hombre que se llama Nabal, y matar a sus hijos y a toda su familia, y que no quedara ni un varón. Y pues para ese tiempo David ya estaba muy entrenado en hacer eso, porque lo hacía diariamente en las regiones de los filisteos, nunca en la región de Israel. Pero aparte de todo, este hombre era un descendiente de Caleb. Así que Caleb era uno de los hombres más correctos que ha tenido el Señor, un hombre con un espíritu superior y diferente, pero su descendiente no, porque no aprendió a hacer el bien. Entonces, cuando David llega a esa casa con la intención de matarla, uno de los sirvientes a toda esa casa le dice a la esposa de la casa, que se llama Abigail, que es una mujer de buen entendimiento y buen parecer, dice la escritura, que David lo va a hacer. Imagínense que te digan, esta tarde estará muerto tu esposo y todos tus hijos y perdidos todos tus bienes. Dios mío, tú te preocupas. Entonces ella dijo, ¿cómo desagravio a este señor? ¿Cómo le digo que nosotros no somos tan terribles como él piensa? Entonces arregló comida, que era lo que estaba pidiendo David, y se fue por un camino y alcanzó a David. Entonces, con inteligencia hizo la parte logística de arreglar comida, de arreglar el viaje y llegar hasta donde David, porque eso lo hace la inteligencia. Pero con sabiduría habló con David y le dijo a David, mañana, cuando tú seas rey, no tendrás nada de qué avergonzarte, ni nadie te podrá señalar y decir que tú mataste a alguien y te vengaste por tus propias manos. Y pues él después se casó con ella, porque no se dejan pasar esas mujeres sabias y entendidas del camino, ¿cierto, hermanas? Por eso usted está casada, porque su esposo no dejó pasar a esa mujer sabia y entendida. Entonces, cuando aprendemos a hacer el bien, lo que hace el Señor es formarnos para tomar una decisión como esa. Si Abigail no hubiera sido una mujer entendida, se va a agarrar al marido de cucharonazos por haber causado ese problema, se pone a llorar con él. Pero ella dijo esto, yo no tengo tiempo para ponerme a llorar, yo no tengo tiempo para ponerme a regañar a mi esposo porque mis hijos pueden estar muertos en este mismo día. Lo único que puedo dar es una solución y haré lo que tenga que hacer, honesto y decente, para defender a mi familia. Y alistó la comida para David, alistó las palabras en su corazón, se fue orando. La Biblia dice que por el lugar secreto, que siempre en la palabra de Dios indica oración, y orando, Dios le puso las palabras más lindas que usted va a leer en el capítulo 25 de Primera de Samuel para reconvenir a David. ¿Sabe lo que es poder reconvenir a un hombre que está endemoniadamente bravo? Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero cuando aprendes a hacer el bien y a devolver bien por el mal que te han dado, Dios se glorifica. Entonces, mis amados, bien es en primera instancia algo que podemos hacer por nosotros mismos y por los otros. Es todo el bienestar, toda la bendición y todo lo que podamos encauzar para la bendición nuestra y de otras personas. Fuimos dotados con el bien a través del Espíritu Santo cuando Él vino a nuestra vida, y Dios nos puso una capacidad a través de la inteligencia y de la sabiduría para aprender a hacer el bien. Además, dice el profeta Isaías que fuimos colocados en un camino, colocados por el Espíritu Santo en un camino que por torpes que seamos, no saldremos de ese camino. Así que necesitamos continuar aprendiendo a hacer el bien. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a evidenciar
los problemas por los que no podemos hacer el bien, y en nuestro tercer día de ayuno daremos las soluciones, porque hoy nos quedamos con el concepto. Puedes colocarte sobre tus pies y declarar que el bien sí se puede hacer. El bien sí se puede hacer y que necesitamos aprenderlo. Amén. Y se aprende en oración, iglesia, así que podemos hacerlo. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos en este día delante de ti con alegría y con devoción. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.